Bueno, buenas noches. Gracias a todos por venir. Es un honor estar aquí en Ojalá. Nani Eri Proyecto Tenochca, Nani Osomat Simboy, Iguan Ignime Miguel Buchol. Nani Latzotzone, in Cuica, Quinahuatl. Nosotros somos el Proyecto Tenochca, yo soy Osomat Simboy y mi hermano Miguel Buchol. Nosotros vamos a hacer música y canto en náhuatl para todos ustedes. Unos momentitos nos acomodamos. Sí. Bueno, pues, Ani Tiawi en Valencia, en Ribarroja, en Giria, y igual Nani Cuicac, Ini Tlatzotzone. Esta canción vamos a tener las letras, a ver si se ven, porque creo que no se van a ver. Vamos a ver las sombras ahí. Déjenme explicarles un poco de lo que hablan las canciones antes de que las toquemos. Y bueno, pues esta es una canción con la que vamos a empezar muy especial porque es dedicada al pueblo heroico de Atenco, allá en México. México quiere decir el ombligo de la luna. Y el pueblo heroico de Atenco hizo una gran lucha en contra de un aeropuerto, así como las que ustedes hacen aquí cuando sus tierras usan para otras cosas, los campos de cultivo, ¿no? Como en porchinos, como en esto que hemos visto cómo está difícil también la situación. Allá en Atenco el pueblo fue violentamente masacrado por defender su tierra en contra de un aeropuerto. De eso habla esta canción y esto se llama precisamente Atenco. Atenco quiere decir el lugar donde hay calabacitas y agua, ¿sí? Bueno.
Lazo Camate, muchas gracias. Teníamos un videito aquí preparado. Bueno, se alcanza a ver. Es un honor estar con todos ustedes. Es un lugar muy bonito, muy especial. Aquí, ojalá, con la compañerita Heidi. Y bueno, pues vemos que cuando hay la cultura, hay las ganas de comunicarse, no existe, ¿no?, frontera. No existe nación, no existe nacionalidad. Las fronteras las han impuesto pues los poderosos, los que se están robando los territorios. Allá en México desaparecen 40 personas diariamente, 40 personas sin que se sepa nada. Después vamos a cantar otras canciones dedicadas especialmente a los compañeritos estudiantes de Ayotzinapa, 43 estudiantes desaparecidos hasta ahora sin solución. Esto se llama Masehuali Estli. ¿Qué es Masehuali Estli? Masehuali Estli quiere decir sangre indígena. Pero Masehualtin es el ciudadano común, como tú, como todos. El Masehualtin, porque el término indígena ya suena a veces peyorativo, ya suena despectivo, porque no define nada. Allá en México, como en muchas partes, hay un montón de etnias. Están los mixtecos, zapotecos. Nosotros somos tenochcas, que somos unos, digamos, masehualtins urbanos, ¿no?, que estamos aquí porque somos oriundos de Tenochtitlan, que fue la ciudad que antes de los 500 años de la invasión, pues era una gran ciudad, una ciudad flotante en un lago, ¿no, Mike? Manuel me dice si estoy diciendo mentiras, ¿eh? Bueno. Bueno, por eso somos los tenochcas, los que venimos del lugar del nopal, ¿sí?, donde están los cactus. Si ustedes se fijan, incluso en el símbolo después nacional está un águila y una serpiente, que el águila está devorando a la serpiente en un cactus, en un nopal. Pues esto es Masehualtin Estli, y Masehuali Estli habla sobre cómo nos siguen robando, cómo nos van quitando todo y cómo va derramándose sangre día a día en todo el mundo, ¿no? Ahora lo vemos con todo el tema de los migrantes. Nosotros de alguna manera somos migrantes artísticos, ¿no? Y bueno, pues estamos aquí hablando de esto, de la sangre Masehualdi, la sangre que ya no queremos que siga, porque ya es demasiada sangre. Entonces las cosas deben de cambiar de otra forma, con unión, con paz, con armonía y con entendimiento entre todos los pueblos. Esto es Masehualdi Elti para todos ustedes.
Iwan dari kiri, Iwan Yoman de allá. Y no voy a catarme, no te mataría, así yo hice. Iwan pero el último plato. In la ira, da sola Iwan decía yo, aunque ya nunca ni muelle a desgraciado. Iwan muelle a desgraciado, Iwan muelle más de Guayesti. Plazo Camate, muchas gracias. Esta es la propuesta que traemos en Proyecto Tenochca. Nuestras letras son cantadas en náhuatl, pero también expresan sentimientos, expresan los problemas que estamos viviendo allá en México, la violencia tan extrema, tan tremenda que se vive por allá. Pues les vamos a ir platicando historias, porque también la música es contar historias a través de todo esto. Aquí mi hermano Ignime, Miguel Huichol, también les puede platicar mucho de esto, en lo que cambio aquí un efecto.
es... ¿Sí me escuchan? ¿No se oye mi voz? Sí. Ah, perfecto. A ver. Casi no tengo volumen aquí. Ok. Bueno, sí, ya. ¿Se escucha voz de hombre? Sí, está perfecto. Bien, bueno, pues muy agradecidos. Nosotros estamos de compartir este espacio. Les agradecemos que hayan venido a escuchar este trabajo que venimos realizando. Es un poquito difícil a veces tener propuestas nuevas. En todo el mundo, casi todos los que nos dedicamos al arte, a la cultura, somos muy castigados por la misma sociedad. Y somos castigados por la misma sociedad porque no entendemos que hay gente más arriba que es la que nos induce a castigar a gente que se dedica al arte. Y por eso también estamos aquí, ¿no? Estamos trabajando para nuestro pueblo y para todos los pueblos también del mundo. Porque este canto que estamos realizando, que es en defensa de nuestras culturas del México, también lo estamos viendo en otras partes del mundo. En otras partes del mundo están acabando con su misma cultura, están acabando con sus mismas lenguas. Aquí mismo, en este país de España, sabemos que hay lugares en los que hay también muy poca gente que habla cierto tipo de lenguajes o idiomas. Entonces estamos en la misma dinámica. Todo este trabajo es para que tomemos conciencia de que en todo el mundo la cultura debe ser fundamental y como ciudadanos del mundo tenemos la obligación de preservarla. Eso es nuestro canto. Y eso es Chicuasi Intonatio, Razo Camate. Saludos a maestro Paco Oltra y a todos fuimos amigos también de hace tiempo. Nosotros llegamos aquí hace 24 años, por acá nos trajo la vida y bueno, nada más pasamos un rato también tocando y bueno, pues es muy especial tocar esta canción con ustedes. Esta es la canción de la esperanza, que es Chicuasi Intonatio, es el sexto sol, es un sol que está marcado en la cultura mexica como una nueva etapa. Probablemente estamos viviendo cosas muy negativas, probablemente la desesperanza nos invade a veces los corazones, pero hay una esperanza, hay un sol, hay un rayo de luz radiante. Por eso allá decimos en Tlanestia, en Tonatio, que tu sol sea brillante. El sexto sol, el Chicuase Intonatio, Inicnuchi, para todos. Iguani me cayó, amo Kabuleki, amo Tizakagua, Toteki, Abunamba. Ini Chicuase Intonatio, Yahweh, todo con Iguazisiki, la chia Intonatio, la vía muy que salgoa. Hikadonan sintlari, Pemacas, Nanesi, Inokokone, Iguan, Lauskisi, Iguano Huetekini, Nahuadilias, Initan, Iguan Tlaquiloas, Teohuitla Inimas. De olvidar y amo Tlamati, Yehua no fue más fin.
Yo guarito la ni mamita yo ni chico así todavía amor na se la con igual ni chico así todavía tu canción no todavía ni chico así igual no chico ini no chica ini no chichi guatlarayo igual no chica tipa ini no chica xerolista ini no chichi guatlarayo igual no chica tipa ini no chica Inojalá, Inoyolisi, Chicuase Intonatio, Intlanestia Intonatio, que su sol de todas y todos ustedes sea siempre brillante. Tonali, Esquiscabotla, Timpano, hoy, mañana y en el pasado. Inquillote, Tlazocamate, muchas gracias. Bueno, las historias que se cuentan allá en México son variadas. Si ustedes alguna vez han tenido oportunidad de estar allá, tenemos una compañerita que también nos acompaña, ¿verdad? De allá, ¿de dónde eres? De Guadalajara, ¿verdad? Bueno, pues qué bueno que estás por aquí. Y pues allá hay un lugar en el desierto que se llama Real de 14, donde se consume un peyote, un hongo, un cactus. Y por ahí se han escrito libros
donde se habla del abuelo Hikuri. Esto no me lo platicaron los libros, me lo platicó una gran amiga, una amiga historiadora que se fue al desierto a vivir esa experiencia donde fue la guardiana del fuego, hizo muchas cosas. Por eso le pusimos esta canción Hikuri Siwapili, la princesa Hikuri o la princesa del peyote. Esperemos que les guste este tema. Sí. Mezcalina y Quiloa, toda cayonse.
Gracias, Amante. Muchas gracias. Bien, vamos a continuar con ustedes. La siguiente canción, bueno, aquí Miguel tiene problemas técnicos debido a que, ya saben, ¿no? Nuestros mundos diferentes. Aquí tenemos enchufes cuadrados y ustedes tienen enchufes, bueno, así les decimos acá los enchufes, ¿no? Redondos. Entonces, bueno, pues estamos usando este adaptador. Les decíamos que, bueno, íbamos a proyectar las letras, pero bueno, es mejor sentir a veces el disco que nos hacen el honor de llevarse, y pues después vamos a degustar una rica cena. Esperemos que les guste, le hicimos con mucho cariño. También nosotros consideramos que pues es una cultura, ¿no? La música, la cocina, todo esto es una cultura. Por eso nos dio muchísimo gusto estar preparando esto con mucho aprecio, de verdad lo hicimos con mucho cariño para todos ustedes. Y el disco que se llevan con la cena, pues es un disco que incluso trae las letras. Es un disco híbrido que lo meten en su computadora y verán los folders ahí. Dice traducciones. De hecho, para los compañeros que vienen de Inglaterra, de Alemania, está en alemán, está en italiano, está en inglés y está por supuesto en castellano. Hubiéramos querido en valenciano, pero nuestra querida manager Ángels Body, les pido un aplauso porque ella es también la culpable de que estemos aquí. Ángels Body Ruiz, una gran mujer, una gran activista, bella, inteligente. Gracias, Ángels. Bueno, ¿qué canción es, Ricardo? es ¿La 5? sí. Esto se llama Ijilloteo Inikmuchipa. Esperemos que también pues les diga algo. Les voy a platicar un poquito de qué habla esto. Tuvimos la oportunidad de tocar esta canción en el colegio Más de Escoto,
con los niños, y era maravilloso. Por aquí veía a unos pequeños también, ¿verdad? Hay un amiguito, bueno, no sé si me imaginé un niño por aquí. Cuando cantábamos nosotros esta canción, ellos inmediatamente cantaron este coro, así que si ellos lo cantaron, ustedes también lo van a cantar, ¿eh? Bueno, pues esto se llama Ijilloteot Inikmuchipa, la esperanza por siempre. Es que no se deja el adaptador. No, ¿verdad? Bueno, les recordamos que ahí está, vamos a cenar una rica cena de arroz a la mexicana que preparamos, y guacamole, y también una tinga de zanahoria, es una cena vegana mexicana también, ¿no? No incluimos carne, estamos también a favor también del respeto de las especies también, y pues bueno, es una cena mexica vegana. Entonces pues vamos a continuar con ustedes. La tecnología aquí de Miguel Zeniega, fíjense qué cosas, él trae un aparato así, y yo también vengo reducido porque pues en los aviones no nos dejan cargar, si no se hubiera traído sus grandes huevos que toca. Les doy un aplauso para mi compañero y hermano Miguel el Huichol. Perdón, sí, él es un gran artista del arte mexicayot. Mexicayot quiere decir arte en náhuatl. Entonces él danza ahí, hace música para los danzantes mexicas en el Zócalo, en Tenochtitlan. Entonces tuvo que traer este mamotreto, ¿no? Bueno, este canzón, porque pues bueno, en el avión obviamente los requerimientos ahí, las restricciones de peso, pues no le permitían traer sus grandes tambores de 20 metros de altura. Bueno, y yo creo que tiene mucho para todos ustedes, venga. Batía
Walitoa, Tlacame, Iguan Siwame, Elicoloa, Hinin Walitoa, Tlacame, Iguan Tonali. Como lo hacían nuestras abuelas y abuelos mexicas. Vamos a traer esa energía como la energía de un pueblo libre, de un pueblo valenciano, de un pueblo que tiene una gran cultura milenaria, con respeto y cariño para nuestras hermanitas y hermanitos valencianos de aquí de Giria, de Ribarroja, de La Liana, de todos ustedes. Tlazocamate, de nuestra boca con aprecio. Esa energía viene, esa energía de más de 500 años, donde estuvo ese encuentro, donde estuvo ese genocidio. Es clase de náhuatl también. A ver, yo les dije que los niños cantaron excelentemente bien. Del más descoto. Entonces, Quilloteo, esperanza. Inicmuchipa, para siempre. Quilloteo, Inicmuchipa. Quilloteo, Inicmuchipa. Quilloteo, Inicmuchipa. Huicacuali, Giria, Huicacuali. Ojalá, Inicmuchipa. Ojalá, Inoyolistli, Inicmuchipa. Quilloteo, Inicmuchipa. Quilloteo, Inicmuchipa. Muchas gracias. La verdad que es un gustazo estar con todas y todos ustedes aquí esta
esta noche. Y bueno, pues, ¿qué más grato puede sentir uno como artista independiente? Como artista autogestivo, nosotros somos músicos pues independientes en México como en muchas partes. Ahí está la gran compañera Heidi, también aquí hay muchos músicos maravillosos. Y pues ella también una gran violinista. Sabemos que aquí hay grandes talentos, lo vimos, tuvimos la oportunidad de tocar con la gran orquesta de otro gran virtuoso de la guitarra, el maestro Paco Oltra, que nos honra con su presencia. Y Rocío, muchas gracias por estar aquí, y sus chicos guitarristas. Esperemos pronto tenerlos por allá, también en México, sonando y gozando, intercambiando estas vibras musicales, porque la música nos une, la música rompe fronteras y es la cultura. Vamos a continuar con ustedes. Esto se llama Mecahuehuetl Tlanemecayotl. Es una canción instrumental que hemos compuesto. Quiere decir Mecahuehuetl, la guitarra de la libertad. Allá en México, antes de 500 años, supuestamente, y digo supuestamente porque enterraron muchísimas cosas, tanto instrumentos como, bueno, pues fue el genocidio mayor del que se tenga pues registrado en la historia. Eran otras condiciones, el crecimiento imperialista, ¿no? de la España nos hizo durante mucho tiempo ser la Nueva España, ¿no? Entonces el Mecahuehuetl, Meca quiere decir cuerda, huehuetl quiere decir tambor. Entonces nuestros antepasados, tlatzotzones, músicos, le dijeron a la guitarra Mecahuehuetl, realmente porque venía probablemente de los laúdes, ¿no? De las vihuelas que venían, y así le nombraron. Entonces compusimos esto que se llama Mecahuehuetl y Tlanemecayotl, guitarra de la libertad. Aquí Miguel les va a hablar un poquito más de ese instrumento que se acaba de colgar. Ya. Bueno, este no es un instrumento propiamente del México, es un charango, proviene de la cultura quechua aymara, y bueno, es un instrumento muy pequeño. Se cuenta entre las leyendas de estos pueblos que bueno, originalmente está hecho de un caparazón de armadillo. Entonces, bueno, la leyenda cuenta que en una ocasión, en las leyendas ya saben que los humanos están vinculados con la naturaleza. Bueno, entonces se dice que en una ocasión un pequeño armadillo se había enamorado de una mujer, de una pequeña princesa, y él siempre la iba a visitar a donde vivía, y ella siempre lo rechazaba por el hecho de que él era un animal y ella era un ser humano. Entonces él no hallaba la manera de cómo compartir su tiempo, y a ella siempre le decía a él que él le cantara, que si él quisiera estar junto a ella durante toda la vida, tenía que cantarle. Dice la leyenda que él entonces se sacrificó, fue con una persona que elaboraba instrumentos tradicionales, y el armadillo se sacrificó para poder crear este pequeño instrumento que se llama charango. Eso quiere decir que todos podemos ofrecer siempre algo de nuestra vida y de nuestro corazón a las personas que siempre amamos. Es un charango. Nimistlazotla, los queremos. Nimistlazotla en agua. Venga.
Muchas gracias, muy amables. Bien, pues vamos a continuar en esta noche muy especial aquí en Ojalá. Gracias a Heidi por abrirnos las puertas de este bello y mágico lugar. Pero también muy importante el que nos hayan abierto sus corazones, cada una y cada uno de ustedes. Un grupo autogestivo, un grupo artístico donde uno tiene que hacer la de todo. En esta noche con mucho cariño también hasta de chefs la hicimos mexicas para ustedes, porque estamos haciendo una gira transeuropea, estamos queriendo construir un corredor cultural alternativo, donde allá en México y en todas partes, no solo los artistas transnacionales, no solo los artistas comerciales, que cobran muchísimo dinero por sus conciertos y a veces ni siquiera tienen la calidad, ¿no? Yo no estoy criticando a nadie, no sería quien, soy uno más, un músico que trata de ganarse la vida como lo hacemos, nos gusta esta profesión que hemos tenido, pero consideramos que ya es tiempo igual también de una reivindicación, y así como se hace una revolución social, una revolución artística. Hace mucho tiempo existían los juglares. Los juglares eran gente, también en México existían un tipo de juglares que eran los tlatzotzones, que iban de pueblo en pueblo, ¿no? Entonces iban con los tenochcas, iban con los purépechas, iban con los mijes, y pues iban también haciendo su música. Nos comunicábamos con huehuets, con tambores de tepetl a tepetl, de cerro a cerro, de montaña a montaña, los cocohuilos, que es todo esto que después Miguel les va ahí a también explicar un poco de los significados, o quieres una vez hablarles de tus cocohuilos, de tu ejeca. Bueno, una característica que tenían los pueblos antiguos era que la mayoría de los instrumentos son recogidos de la naturaleza y elaborados a partir de ella. Por ejemplo, el instrumento lo conocen todos ustedes, es una caracola, es un caracol, le llaman atecocoli, es un nombre en idioma náhuatl, y esta concha se sopla como cualquier trompeta, y por ejemplo es muy significativo porque para los antiguos mexicanos era el símbolo de la palabra, es el símbolo para poder expresarse entre unas y otras personas, era como una forma de convocar también a la gente o de anunciar las cosas que se iban a realizar. El atecocoli ya lo han escuchado, y bueno, era uno de los instrumentos más importantes. Por ejemplo, aquí tenemos los ayacastlis, que son estos, son unas como calabazas, ¿verdad? Igual les llaman maracas en muchos lados, bueno, nosotros le llamamos ayacastlis, y llevamos el ritmo de la danza o de la música con estos instrumentos. Igual este es un ayacastli, pero igual es una semilla, como una nuez, y lo que queda es la corteza, y esta corteza se trabaja y es lo que hace este sonido muy característico. Tenemos aquí otro instrumento, un abuelito, que es una especie de xilófono, es muy antiguo, este es de bambú. Anteriormente se hacían de varios tipos, habían de madera, de pino, de oyamel, y bueno, tiene solamente dos lengüetas, un percutidor, ¿verdad? Y suenan muy diferentes. Los teponastles se hacían desde los más pequeñitos hasta los más grandes. Los más grandes se han encontrado en la zona maya y les llaman tuncul, que es el teponastle más grande, es más grave. Bueno, y bueno, traigo un kit muy reducido. Aquí traigo unos instrumentos de barro, ¿verdad? Y otra característica que hacían era tratar de imitar al grado máximo a las aves, ¿no? Entonces por eso suena un poquito chistoso. Es un llamado a la naturaleza. Tenemos un silbato de águila. Fíjense que este instrumento es muy característico porque los antiguos mexicanos se dieron cuenta
de que las águilas no tenían solamente un sonido ni dos, sino tres. Entonces vienen tres cápsulas diferentes para poder imitar al grado máximo. Entonces es muy chistoso. Otro instrumento que traigo aquí es un silbato de viento, que es uno de los más importantes, porque el viento es el que barre los caminos, el que mueve todo. Y así como trae las nubes, ¿no? Así las aleja, así nos trae el calor, también lo aleja. Es como si chillara, ¿verdad? Nos habla a nosotros. Entonces, bueno, nos faltan muchos todavía. Utilizamos también las conchas de tortuga, los que ya vendiste, ¿verdad? Ya los que vendí también para poder continuar con este trabajo. Y bueno, no trajimos los huehuet, que son los tambores, que realmente esos son los más importantes porque son los que hacen el ritmo. El huehuet es el que lleva el ritmo cósmico del corazón. O sea, es como un latir de nosotros mismos. Pum, 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 pum. Es un latido de corazón. Para ellos, este tambor, el huehuet, representaba la vida misma, representaba el universo mismo, era los ciclos de todo lo que existe. Decían que nada existe sin movimiento. Ellos manejaban una filosofía muy importante y que hoy en día es muy importante reconocer. Decían ellos, no al principio las cosas tienen movimiento, sino con el tiempo. No al principio calienta el sol, sino con el tiempo también. Entonces, es algo cíclico, ¿no? Siempre manejaban esta cuestión, ¿no? El ritmo de las cosas era una integración. Entonces, los instrumentos es lo que hacían, es lo que hacía un conjunto. No habían orquestas, como acá en Europa, pero sí había todo un conjunto de especies de instrumentos conjugados para hacer teatro, para hacer danza, para hacer diversas cosas. Bueno, más o menos esa es la idea. Gracias. Muchas gracias, Maestro Tomás. Es muy importante esto, gracias por la explicación que nos da, porque mucha gente luego nos pregunta y si realmente es otra la técnica, otra el entendimiento de la música. La música, estamos fusionando dos cosas, ¿no? Tanto instrumentos modernos, instrumentos incluso electrónicos, loops, secuencias y instrumentos pues ancestrales, como ya explicó Miguel. Voy a presentar la siguiente canción. Ya nos vamos al tema que les hablábamos hace rato, de la violencia extrema que se vive en México, de la incomprensión, de la desvalorización de un país, una nación secuestrada por una mafia en el poder. Por eso sucedió este hecho vergonzoso a nivel mundial, la desaparición de 43 estudiantes en la normal rural de Ayotzinapa. Las normales rurales educan a maestros rurales que no tienen recursos para ir a dar clases en las sierras a los campesinos, siendo el magisterio una de las pocas opciones que tiene un ciudadano o ciudadana para integrarse a una vida productiva y poder sobrevivir honorablemente. Ese fue su pecado, querer mejores condiciones para su normal, y dicen que estuvieron en un fuego cruzado y se avientan todos la responsabilidad. Hasta el momento, más de año y medio, no hay respuesta. Los padres y las madres de los 43 de Ayotzinapa deambulan por todo el mundo. Aquí han venido también a hacer conferencias, a denunciar ese atropello, esa cosa de crimen de lesa humanidad con sus hijos, que pues eran estudiantes. Y les digo, en México desaparecen 40 personas diariamente, ¿no? Por defender su tierra. Ustedes pueden buscar en Google Cherán, pueden buscar Oaxaca, pueden buscar las autodefensas, pueden ver un montón de presos políticos, artistas. Tenemos amigos artistas, nosotros por eso nos venimos acá a exiliar un ratito. Y bueno, pues eso es un poco de esta historia, que es una canción un poco triste, pero queremos decir que en esa canción decimos: amo Nicuicac in Nonantzin Tlaucoyalistli. No queremos cantar el dolor de las madres. Amo Cuicac in Xiyoteotl in Telpostlin. Queremos cantar de la esperanza de los jóvenes.
toa, solo allí a Atlacán. Ni Big Mana ni Cuica, y ni Quinteo, ni Tlacoa, aquí en el Posti, güey, yo listi, güey, yo listi. Iguan Jack Street, amosan iguan Jack Tlactocan, iguan Tlamatilisti, iguan Tlamatilisti, iguan Tlamatilisti, Jack Tlamatilisti, Ayotzinapa. Tohuantitico con él y no yo listi. Ayotzinapa. Toco con él y mi agacho un cuali iguaneye. Ayotzinapa. Tohuantitico con él y no yo listi. Ayotzinapa, que guantindico con él y no yo listi. Igual y la menguan, el guayón igual check la tocan. El Tlacayote la Iquicahuac, el Tlacayote la Iquicahuac. Cuica y no nací Tlauco ya listi Pampayecan Tlactocan in Cuica Quiquilloteo Ayotzinapa te guantintico con él y no yo listi. Ayotzinapa, te guantitico con él y no yo listi. Ayotzinapa, toco con él y mi agación cual iguaneye. Ayotzinapa, te guantitico con él y no yo listi. Ayotzinapa y Leslie. Te guantintico con él y no yo listi. Ayotzinapa, toco con él y mi acachi un puali guaneye. Ayotzinapa, toco con él y mi acachi un puali guaneye. Ayotzinapa, te guantintico con él y no yo listi. Lazo Camate, muchas gracias. Esta es una canción triste pero necesaria. Necesario denunciar ese atropello, tanta sangre
nos llena de indignación, nos llena de tristeza, y quisiéramos hablarles de cosas a veces más bellas, pero bueno, eso es lo que sucede, donde pues desaparece estos estudiantes de una forma vil. Vamos a continuar con ustedes. Déjenme arreglar este pequeño desperfecto. Seguramente es un aquí Peña Nieto, mi presidente espurio, me está mandando esta maldición, ¿verdad?, por cantar esta canción. Bueno, aquí les dejo con Miguel platicando un poquito. Bueno, de manera genérica podemos decir que, como lo decía aquí nuestro hermano Ricardo, todas las canciones que se interpretan llevan un mensaje siempre de lucha, no solamente para nosotros, para todos ustedes también. Es un mensaje en el que también tenemos que resistir y aguantar, pero que siempre creemos que habrá un momento en el que la sociedad debe de despertar, y entre este despertar, bueno, tenemos que luchar no solamente por nosotros, sino por aquellos que vienen detrás de nuestros pasos, ¿no?, que son nuestros hijos, nuestros nietos. Hay que pelear por ellos también. No seamos indiferentes, sino ayudemos a la misma sociedad a ser mejores seres humanos. Bien, pues esto se llama Tlapopostli. La siguiente canción, Tlapopostli, quiere decir contaminación. Nosotros hemos escrito esta canción porque de allá de donde venimos, ¿no?, de Tenochtitlan, saben ustedes que es la ciudad obviamente más grande, una de las más contaminadas del planeta, una urbe donde ya somos 34 millones, imagínense nada más casi, ¿no? ¿Cuál es la población de aquí del Estado español? De todo, 40 y algo, bueno, pues casi somos todos ustedes, ¿no? En una superficie mínima, así, reducidísima, con problemas ya de todo tipo, de agua, pero bueno, ahí seguimos resistiendo, porque finalmente esa Ciudad de México tiene también una esperanza, tiene un encanto, porque allá estuvo fundada Tenochtitlan. Esta canción precisamente la escribimos, es como una alegoría. Dice la canción: si pudiéramos regresar a esa ciudad grandiosa, en el lago, con aves y árboles, lleno de vida y de dulzura. El agua lo rodeaba todo, porque teníamos un sistema perfecto. Si pudiéramos regresar a la gran Tenochtitlan para que toda esa contaminación muriera y venciera, floreciera otra vez ese imperio de luz, ese imperio de amor, porque lo llevas en tu corazón, Inik, Toyolo, Iztac, Mexica, porque lo llevas en tu corazón puro, Mexica. Esto es Tlapopostli, con todo cariño para todos ustedes. Nada más déjenme afino porque estas cuerdas las cambié hoy, y pues bueno, ya saben ustedes, acá andamos en la gira. Platícales algo, Miguel, para que no oigan el concierto de afinación, por favor. Sí, enséñanos un poquito aquí a afinar. Dicen que los guitarristas tocamos medio concierto afinándonos y el otro medio concierto tratando de estar afinando, ¿cierto? Bueno, pues bueno, hay que echarle sí mismo. Llega el tepetina que
espanque. Ayagualoía, pampato caía. Ay, ay, guaguali espanque. Awi muchi composti, él es mi guía. Igualacami es dis, tlaxotlalisti. No te yaushiwani elmi, no puedas chuchiri. Igual no chimari, impopoca. Igual Popocatépetl, igual Islas igual, Tlaxcalistli Altepetl, y lo Meteot, y lo Guayan, y Canochi Inteyolía, y Canochi Inteyolía. Y cuanto el igualitini cueva, igual te pedina tesca, tengine bilisti, igual paume, igual tengine bilisti, igual agua, achagualoría, pampato caía, achagualoría, cual espanque, achagualoría, pampato caía. ¿Cuál es para qué? ¿Cuál es para qué? Pampa el into yo lo hice. Pampa el into yo lo hice, Pampa el into yo lo hice, Mexica te alegra.
Gran Ignime, Huelle, Tamatinime, Miguel Huichol, Proyecto Tenochca, venga, Tlazo Camate Villa. Cardo. Pampa el Into Yolisac, Mexica. Pampa el Into Yolisac, Mexica. Daniel y Proyecto Tenochca, India, Inojala, Inik Muchipa, Inik Noyolo Mexicas, Inik Noyolo Valencia, Inik Noyolo Valencia, Inik Noyolo Inaltepec, Inhuelle Altepec, Inhuelle Altepec, en todo el mundo, Mexica, Yami, Valencia, Mexica, Yami, Nidia, y ojalá. Tlazo Camate, Nuchignime, Inik Noyolo, Inik Noyolo Instag, Mexica. Tlazo Camate, muchas gracias, muchísimas gracias. Muy amables. Vamos a darle un poquito. Gracias. Bien, pues antes de irnos, porque ya andamos, ¿cómo andamos de tiempo? Es que ya nos prolongamos. ¿Quieren otra o ya no? Muchas gracias. Bueno, nos da mucho gusto. Nosotros nos vamos, tocamos un último concierto, nos ha hospedado la gente bella de Ribarroja. Una vez más queremos agradecer a Ángels Body Ruiz, nuestra manager y gran amiga, porque ella ha tenido la sensibilidad de comprender ese trabajo. Sin ella pues no estaríamos aquí con ustedes. Vamos a Austria después a hacer algunas cosas con una organización IGLA, y pues por ahí les pedimos que consulten en la página de Proyecto Tenochca, una página donde están todas las programaciones. Ha sido increíble esta gira, estos días con todos ustedes, entregándonos su corazón, y bueno, pues por eso pues no nos queda más que decirles Tlazo Camate 1000 veces. Aquí Miguel también se va. Tlazo Camate, gracias. Y pues bueno, esto precisamente se llama Tlazo Camate. De mi boca con aprecio. Náhuatl quiere decir armonía. Nahui, aparte el náhuatl tiene otras raíces, así como su gran idioma, el valenciano. El náhuatl quiere decir Nahui At, 4 aguas, donde confluyen 4 aguas, una cruz de aguas. Entonces, pues bueno, el Tlazo Camate quiere decir Tlazo, amor, Camate, boca, ¿no? La boca amorosa de nuestra boca, con aprecio. Tlazo Camate. Tlazo Camate, viviste mata, muchi, no, vive. Pampa y bicho wali, no implica kimchi, y ojalá me chiria. Igual y me Heidi, igual y me Paco.
ultra. Iwan Siwainime, Rocío, Nuchi, Sotamate, Minista Sola, Sotamate, Nuchi, Pampa Inikeli, Tlatzolzone, Papaki, Pakilistri, Nuchi, Wika, Ineli Jowai, Iwan Ignime, Miguel Huichol, Iwan Topewe Dignime, Iwan Topewe Tlatzolzone, Topewe Dignime, Inik mocuante, tocuante, yo cuante, mocuante, la sopa mate, inik mochipa, la sopa mate, inik mochipa, la sopa mate, inik mochipa, la sopa mate, inik mochipa. Yeah, we were told. Daniel, proyecto Tenochca, in Yohuanti, Inik Mochipa, Yohuanti. Iwan proyecto Tenochca, Iwan Huichol, Iwan no son Maximoy, Pampanahuat, Elik la Sombra, Inik Nuchi, Inik Tecua, Inik Valencia, Inik Inglaterra, Inik Francia, Inik Alemania, Inik Nuchi, Huella de Pedonanti, igual Lola, igual Inive, la Totone Lola, la Totone igual Inive, Donanti, Picayana, Donanti, Picayana. Salga, Toyolo, Iniguchi, Paco Camate, Iniguchipa.
este pequeño acústico especialmente pues preparado para todos ustedes. Bueno, pues los invitamos a la rica cena que hemos preparado todos ustedes. Es un poquito de también nuestra cultura, nuestro corazón, que se los queremos entregar también culinariamente. Esperemos que nos haya quedado rica la cena, va con mucho amor. Y pues gracias a Heidi, pues ahí vamos a estar con los discos y todo lo que hemos traído. Pues vamos a divertirnos y salud, Valencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros y nada, vamos es impresionante que escuches un concierto de los músicos y después comes con cena que ellos han hecho para nosotros. Si puedes ayudarnos un poco porque tenemos que poner las sillas un poco a los dos lados y hay un gran mesa fuera que tenemos que entrar y también hay un tablero blanco que Dios va a dividir un poco y sí, ya entonces ya podemos quitar este